¿Cómo está la hinchada? Bienvenidos a Ajeno al Tiempo. En el día de hoy volvemos a la sección de metal nacional, heavy argentino. Y bueno, dándole continuidad a una saga de videos que vengo haciendo sobre la primera mitad de los años 80, hablando de lo que son las bandas y los discos de culto de esa época, de los cuales ya hice dos, que uno fue el álbum Demolición de Bloque y por otro lado El Pacto de Thor, que ahí están los videos en el canal, en la sección de metal argentino, por si te interesa verlo. Y bueno, a pedido de Horacio González, a quien le mando un abrazo, nos había pedido que hablemos de otra banda y disco de culto, que fue Helium, con su álbum homónimo, el cual fue editado en el año 1984. Así que bueno, como hacemos siempre, nos metemos de lleno en este disco. Y no solo hablar del disco, ¿no?, sino también hablar de la historia de Helium, ¿no? Una banda mítica, al igual que su álbum. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos al video. Helium es una banda oriunda de Buenos Aires que se formó en 1982, separándose en el 85 tras editar su único álbum. Al terminar el servicio militar en 1981, Marcelo Michel ya contaba con cierta experiencia como guitarrista en distintas agrupaciones. Junto al baterista Ricardo Ricky Medina formarían la efímera agrupación Kill. Tiempo después, y amistad de por medio, se sumaría a la propuesta del bajista Néstor Zuni Tinaro. En cuanto al cantante, realizarían una serie de audiciones en el transcurso del 81. Fue así que conocen a Mario Ian, el cual se había presentado a la prueba como bajista y vocalista. Ya conformando la banda, es a partir del año 82 que pasarían a llamarse Helium. Por aquel entonces, el grupo contaba con su propio sitio de ensayos, la Sala de Barracas, célebre por la infinidad de músicos amigos que acudían para compartir los ensayos de la banda. Algunos de ellos fueron Papo, Walter Giardino, Saúl Blanch, Adrián Bailari, Ricardo Iorio o Gadi Pampillón, entre otros. Se da inicio a una etapa compositiva compartida, en la cual Mario Ian aporta las letras sobre los temas presentes y la banda los arreglos, generándose un periodo de intensos ensayos. El sello independiente PAM fue el encargado de producir el disco, que fue grabado en septiembre y octubre de 1983 y editado en julio de 1984. Lo curioso del caso es que al momento de la edición, la banda todavía no había hecho presentaciones en vivo. En cuanto a la tapa del disco, si bien la banda tenía una idea clara de cómo sería la misma, y también contaban con los servicios de un amigo para que la dibuje, el sello impuso realizarla con una persona que trabajaba con ellos. La ilustración tiene el sello de la época, muy artesanal, en donde un murciélago y el logo de la banda es atravesado por una espada al perforar un piso de metal. Marcelo Michel, en julio de 1984, declaraba a la revista Kiss: "Grabamos en 138 horas en los estudios privados de Sandro. Una vez terminada la mezcla, me puse a trabajar con el arte de tapa, para el cual un dibujante se encargó de diseñar el logo. Por suerte, hasta el momento la aprobación es unánime. A todos les ha gustado el disco". Cuando la placa vio la luz, fue una verdadera sorpresa. Acostumbrados a producciones pobres, tales los casos de los inicios de Riff o los mismísimos B8, Helium había logrado un mejor sonido a la hora del balance final, que sin ser una maravilla, estaba un par de escalones por sobre los citados, en lo que a producción se refiere. Una vez editado, el grupo decidió salir a presentarlo en lugares poco comunes para el público del metal. Las presentaciones en discotecas de la capital federal, tales los casos de Buana, Mirage o Skylab, no fueron muy bien vistos por el grueso de los metaleros de la época. Esto y la imagen de la banda, que difería claramente del estereotipo metálico, le jugó claramente en contra, y a pesar del muy buen nivel del disco, que además había recibido buenas críticas, no podrían recuperar ese terreno perdido. De todas maneras, a fines de aquel 84,
tuvieron la posibilidad de telonear junto a los sureños de Factor RH a Barón Rojo en una de sus míticas visitas en el estadio Obras Sanitarias. De más está decir que no la pasaron bien por lo anteriormente citado, más allá de brindar un show más que digno. En aquellos días solían dividirse entre los que eran de verdad y los que no, en cuanto a la esencia del metal, y Hellion había sido encasillado dentro del segundo grupo. Un par de meses antes, septiembre para ser más precisos, habían formado parte del mítico Festival de Primavera, realizado en las instalaciones del Club Atlanta, donde llegaron a presentar algún material que iba a ser parte del malogrado segundo álbum. Para 1985 había una gira por algunos puntos del interior del país que se canceló, y es a partir de ese momento el comienzo del fin. De hecho, jamás pudieron presentar el disco como ellos querían, salvo esporádicamente en shows como los anteriormente mencionados. Tuvimos muchos problemas con los socios de nuestro productor. Por ejemplo, jamás se nos liquidaron como correspondían las regalías por las ventas del disco, que tengo entendido fueron bastante buenas. Esa situación explotó después del show de Obras con Barón Rojo, declaraba Mario Ian a la revista Metal en mayo del 85. Para entonces las diferencias entre el guitarrista Marcelo Michel y el resto de sus compañeros se había tornado insostenible, a lo que había que agregar los problemas legales derivados, en parte por lo que marcaba el mismo Mario. El bajista Sunny Tinaro expresó: "Me parece que si no hubiera sido por los problemas dentro del grupo, podríamos haber seguido adelante. Sucedió que la banda dejó de ser una banda porque había un músico que era el portavoz de Hellion, que terminó por decidir en forma individual todo lo referente a la banda. Tenemos que reconocer que parte de la culpa es también de nosotros tres, que en su momento no supimos aclarar las cosas con Marcelo frente al grupo", en clara alusión al guitarrista. Por su parte, Ricky Medina corroboró las palabras de su compañero diciendo: "La arrogancia de Marcelo que dejaba ver en cada nota y reportaje que le hacían, poco tenía que ver con el pensamiento y el sentimiento del resto de los músicos, ni lo que era realmente Hellion como banda". Indudablemente, los conflictos internos fueron sin duda el desencadenante para la disolución de Hellion. En un último intento de remontar la situación al alejarse Sunny Tinaro, este es reemplazado brevemente por Julie Root, quien a posteriori formaría Alacrán junto al vocalista. En la misma revista y a manera de descargo, Michel decía: "Hellion tuvo una carrera efímera pero eficaz, retirándose con dignidad y habiendo mostrado un producto de calidad a nivel musical. 6 meses de inactividad es demasiado, y ahí, además de los problemas económicos, surgieron las diferencias musicales. Yo siempre quise darle a la banda un mensaje e imagen definidos. Obviamente nunca entre 4 personas las ideas van a ser iguales, pero no por eso hay que confundir a la gente. A mí me gusta que todo tenga muy buen nivel, la majestuosidad. El problema es que hay personas que confunden majestuosidad con arrogancia". Y así fue como después de casi 1 año y medio de carrera y con un dignísimo disco en la calle, Hellion desaparece de la escena definitivamente. Luego de la separación, Mario Ian es el que logra construir una carrera ascendente dentro del género, primero con Alacrán y más tarde formando parte de Rata Blanca, para luego con sus proyectos propios como Devenir o Ian. El violero Marcelo Michel intentó regresar al ruedo con su propia banda, llamada Ataque. Julie Root acompañó la travesía de Alacrán hasta que, ya entrado los 90, acompañó a Papo hasta sus últimos días, tanto sea como solista o en diversas formaciones de Papo Blues. En cuanto a Ricky Medina y Sunny Tinaro, poco y nada se supo de ellos, al menos públicamente en lo estrictamente musical. En 1999, el único álbum de la banda se reeditó en formato CD, y más allá de algunas especulaciones de la época en cuanto a una hipotética reunión, no quedó más que en eso, un simple rumor. En 2013, Hellion se reformó, pero con una alineación diferente. Bueno, ya entrando en la parte estrictamente musical, el álbum se compone de 7 canciones y comienza con el tema 1, que es Panzer.
Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Todo lo que fue la importancia de Judas Priest. Pero en el año 82 Judas saca el disco Screaming for Vengeance, que también hay una reseña del canal por si te interesa verla. Y justamente Helion se llamaba el águila que está en la portada del disco de Judas. Se llama The Helion. Y bueno, además el tema con el que comienza el disco, que es un instrumental, también se llama The Helion. O sea, yo creo que tiene no solo la influencia musical, sino que también el nombre es como una clara referencia a Judas Priest. Tremendo, ¿no? Bueno, una de las cosas que tiene este disco que me gusta, además de que tiene el sonido de la época, es la voz de Mario Ianno, ¿no? Es una voz muy versátil, incluso para los que son seguidores de su carrera. Se han dado cuenta cómo fue variando una cosa es lo que hace con Helion, otra cosa es lo que hacía en Alacrán, otra cosa es lo que hacía en Rata Blanca, bueno, después lo que fue su etapa solista. Un vocalista que a mí me encanta. Y bueno, eso también tienen los temas, la gran mayoría de los temas. Primero que no son temas cortos, son temas de duran 6 minutos, más o menos, son temas medio larguitos y no son monótonos, ¿no? Que siempre tienen como en esta parte esos cambios de ritmo. Bueno, eso también el rescato de este disco, los solos, bueno, Marcelo Michel era un tremendo violero. Y bueno, siempre hay lugar para los solos, ¿no? O sea, que le dan ese espacio para que él se luzca ahí con la guitarra. Y bueno, los Panzer eran esos tanques de guerra alemanes que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después llega el tema 2, que es Explotado. Bueno, también esta intro está espectacular ahí con esos agudos que metía Mario Ian. Por eso hablo de la versatilidad. Incluso en el mismo disco, no sé si ustedes lo escuchan, cómo va variando la voz, voces bien agudas, voces más rasposas. Un vocalista muy versátil. Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Los agudos que metía Mario Ian. Este la verdad es uno de mis cantantes preferidos de lo que es el metal nacional. Y bueno, la letra habla sobre la explotación laboral, ¿no? O sea, la explotación que ejerce un jefe sobre sus súbditos. Bueno, después llega el tema 3, que es Leyes. Bueno, ahí escuchamos todo el poder de la banda, ¿no? Y como había dicho anteriormente, también rescato de que la verdad que el disco está muy bien grabado, o sea, obviamente no solo que está muy bien grabado, teniendo en cuenta la época, ¿no? Sino que está muy bien tocado, la verdad que muy buenos músicos. La verdad que te llama la atención por esa época, ¿no? Bueno, también tiene otra cosa que te rescato del disco, son todos los solos de guitarra de Marcelo Michel, ¿no? Que también son siempre, como habéis dicho, hay lugar para que se luzca con la guitarra. Bueno, después llega el tema 4, que es Asesinos de Metal. Bueno, este tema, más que yo diría que es un tema más hard rock ahí de como se hacía esa época, ¿no? A principios de los 80, tema a medio tiempo. Bueno, después vamos al tema 6, que es Ojos de Chacal. Bueno, este tema, realmente este es uno de mis temas preferidos del heavy nacional, o sea, no solo la parte musical, sino la letra que tiene también. La verdad que es impresionante, ¿no? Porque empieza con una intro así acústica, una intro así zeppeliana, ¿no? Como en Stairway to Heaven de Led Zeppelin, un estilo así como místico, ¿no? Qué temazo, se ha ido al carajo de tema, la verdad. Habrá un final que conocer.
tremendo, ¿no? Y bueno, después hay una parte que se pone el tema, es un tema así a medio tiempo, pero tiene todo el poder del metal, ¿no? Hay una parte ahí que entra la batería ahí con el bajo, ¿verdad? Que está tremendo. Cuéntanos cómo ha de ser y qué nos queda por ver. Tremendo, ven ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Las variaciones de voz que hace Mario Ian, la verdad que es impresionante. La verdad que es un temazo, para mí el mejor tema del disco, tema más por ahí, más complejo, más musicalmente y letrísticamente también, ¿no? Bueno, y aquí voy a leer una parte de la letra que la verdad que está tremenda, ¿no? Estamos hablando del año 84, ¿no? O sea, tienen que retroceder 40 años atrás. Claro, son letras que por ahí ahora quizás hasta resulten inocentes, pero en ese momento eran letras transgresoras, ¿no? Escuchen lo que dice: Belcebú, Lucifer y Satanás, ¿dónde están? Aquí la fiesta ya va a comenzar. Todo está claro, es lo que el hombre buscó, sentirse dueño de su propia destrucción. Y quien cree en mí, la negra señal entenderá, y quien cree en mí verá el nuevo despertar. Y te dará el reino eterno donde habita el mal. Tremenda la letra de Mario Ian, ¿no? Y bueno, y por último el disco termina con el tema 7, que es Síndrome. También que un tema así a todo trapo, bien al palo, como para culminar el disco de la mejor forma, ¿no? Así que bueno, amigos, de Helium se dicen muchas cosas, hay muchas críticas, por ahí por la estética, porque tocaban en bailantes, bueno, muchas cosas más, pero la verdad es que para mí este disco es un discazo del metal nacional, y estamos hablando hace 40 años, ¿no? Un disco, la verdad que a mí me encanta realmente, me encanta el trabajo, lo que hace Mario Ian con la voz, cómo está grabado, la parte con la guitarra de Marcelo Michel, la batería, el bajo, no, la verdad que es un discazo realmente, más allá de todas las críticas y las cosas que se pueden decir, la verdad que este disco a mí me encanta. Y bueno, a 40 años sigue siendo un disco místico, se transforma en un disco de culto, ¿no? Por lo mismo que venimos diciendo de las otras bandas, por ahí son bandas que duraron poco tiempo y que sacaron un solo disco, por ahí después de 40 años, por algo, justamente por algo, estamos hablando de ella, ¿no? O sea, algo tienen que tener, no es que estamos hablando así porque sí. Y bueno, quería justamente hacerle un pequeño homenaje a este tremendo discazo y bueno, a todo el legado que dejó, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más metal. Un abrazo para todos.